Bautista El Faro. Somos una estación bautista independiente fundamental en la palabra de Dios, transmitiendo 24 horas ininterrumpidas desde la ciudad de Houston, Texas, para todo el mundo a través de www.radiobautistaelfaro.com y a través de TuneIn Radio. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro te invita a que seas parte de la bendición y asistas a nuestra iglesia. Esperamos que a través de esta invitación podamos tener el privilegio de conocerle personalmente. Para nosotros sería un honor que nos llegara a visitar. Nuestra iglesia es una congregación de personas que han sido transformadas por Dios, que tratan de exaltar el nombre de Jesucristo, de ayudar a familias con su palabra e instruir a los jóvenes en la verdad. Nuestra meta no es la de edificar nuestra iglesia, sino edificar a las personas con nuestra iglesia, usando únicamente los principios de la palabra de Dios. Nuestros servicios son los domingos a las 10:15 de la mañana la escuela dominical y a las 4:15 el culto de predicación. También acompáñanos los miércoles a las 7:30 de la tarde. La iglesia se encuentra ubicada en el 2927 Preston Avenue, Pasadena, Texas 77503. Para mayores informes comuníquese con nosotros al 281-867-9434. La Iglesia Bautista Bíblica El Faro les espera. Transmitiendo las 24 horas del día, los 365 días del año. Radio Bautista El Faro, la estación de bendición. Bienvenidos a un programa más de La Verdad que te hace libre. Desde Tailandia con el pastor Alfredo Uc. Recuerde que hay una sola verdad, que es la verdad de la palabra de Dios, la verdad que te hace libre. Le invitamos a que sea parte de la palabra de Dios, sea parte de lo que Dios quiere para usted. Acompáñenos en esta mañana en sintonía. Comenzamos. Casualidad, es un amor que ha cautivado el alma mía, es un amor que ha transformado todo lo que hay en mi ser, es un amor tan infinito, incomparable amor. No es casualidad, me ha librado de la muerte, del infierno cruel. Es mucho más de lo que nadie mereciera, no. Pues siendo lo que soy por gracia me salvó y me compró. Sangre derramó, no fue casualidad, no fue casualidad, y me compró, pagando el precio en esa cruz, mi buen Jesús,
casualidad, no fue casualidad. No ha sido casualidad su muerte en la cruz, pues la Escritura dice: Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. No es casualidad que despreciado y desechado entre los hombres haya sufrido hacia el quebranto en aquella cruz. Como cordero padeció y enmudeció. No es casualidad que el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por mis pecados en aquella cruz, y por su llaga fuimos todos curados, y me compró pagando el precio en esa cruz. Mi buen Jesús quiso llenarme de su luz. Él me salvó, preciosa sangre derramó. No fue casualidad, no fue casualidad, y me compró pagando el precio en esa cruz. Mi buen Jesús quiso llenarme de su luz. Él me salvó, preciosa sangre derramó. No fue casualidad, no fue casualidad. Cristo es exaltado, cada lengua le confesará. Gloria al Rey del cielo, serafín y santo cantará. La creación gobierna, Él es santo y Señor. De su trono vino Jesús por mí, prueba de su amor. Cristo es más que un hermano, a mi lado siempre está. Yo sé que nunca me abandona, el temor me quitará. Cristo es más que un hermano, en su amor me apoyaré. Cristo Rey, Salvador, gran Señor, y además es mi amigo mejor. Gloria doy a Cristo, solo Él merece mi honor. Es mi fortaleza, es mi roca y consolador. Es castillo fuerte, fundamento de mi fe. El que no pecó se sacrificó, a su viña iré. Cristo es
es más que un hermano, a mi lado siempre está. Yo sé que nunca me abandona. Cristo Rey, Salvador, gran Señor, y además es mi amigo mejor. Buenos días, hermanos. Una vez más estamos aquí. Gracias a Dios que podemos tener este programa una vez más en este martes. Gracias a Dios, hermanos, porque Dios nos ha dado la vida para poder estar aquí con ustedes en el programa La Verdad que te hace libre. Bienvenidos sean todos ustedes, hermanos y hermanas que nos escuchan desde el otro lado del mundo. Estamos aquí en Tailandia, como ustedes saben. Somos misioneros en Tailandia y bueno, pues estamos aquí sirviendo a través de las circunstancias, ¿verdad? Hay muchas restricciones como en todo el mundo, muchas prohibiciones y mucho más para personas como nosotros que somos extranjeros, ¿verdad? Y que tenemos una visa, ¿no? Que tenemos que tener ciertas consideraciones y bueno, gracias a Dios que a pesar de todas esas cosas y limitaciones, pues estamos aquí, permanecemos aquí, pues nos estamos sirviendo al Señor aquí en Tailandia. Y bueno, como les hemos pedido, hermanos, ayúdenos a orar por la iglesia aquí en Tailandia y por la obra que Dios nos ha permitido aquí tener. Y bueno, pues gracias a Dios porque está todo avanzando conforme es su voluntad, ¿verdad? Conforme Él quiere que sucedan las cosas. Y bueno, un gusto, hermano, tener aquí a ustedes que ya están sintonizando. Y bueno, pues si usted quiere mandarnos un saludo, como decimos cada martes, usted quiere mandar una petición de oración, usted quiere mandar una pregunta, con todo gusto, hermanos, ustedes están invitados a hacerlo. Y bueno, pues estaremos tomando el tiempo. El hermano Gerardo toma el tiempo siempre para poner los cantos que ustedes pidan, a leer los saludos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues ahí mándenos un saludito, hermanos, si usted quiere, hermanas, si usted quiere. Y bueno, pues ahí estaremos leyendo sus mensajes. Y bueno, hermanos, pues gracias a Dios que tenemos la oportunidad, ¿verdad? De usar los medios de comunicación, de usar la tecnología para poder extender la palabra de Dios. Y bueno, antiguamente no se podían hacer estas cosas, ¿verdad? Pero gracias a Dios que tenemos el internet, ¿verdad? Y tenemos los aparatos tecnológicos para poder, pues desde aquí de Tailandia, transmitir, ¿verdad? Desde aquí de Tailandia transmitir hasta América y a quienes estén escuchando este programa, ¿verdad? Es una bendición para nosotros participar todos los martes en el programa La Verdad que te hace libre, ¿verdad? Nosotros aquí grabamos de noche y usted nos escucha ya por la mañana. Y bueno, estamos nosotros aquí terminando nuestro día, ya cansados, ¿verdad? Pero bueno, estamos con mucho gusto transmitiendo para ustedes desde Tailandia. Y bueno, hermanos, pues gracias a Dios por la oportunidad que Él nos da para poder estar listos este martes una vez más para el programa La Verdad que te hace libre. Le recordamos que el propósito principal de este programa simplemente, ¿verdad? Y eso debería ser lo necesario, ¿verdad? Más simplemente no quiere decir que estoy minimizando, pero únicamente, simplemente es, ¿verdad? El exaltar la verdad de la palabra de Dios, que como la única cosa que puede traernos libertad de todos los aspectos de los cuales Dios quiere que seamos libres. Libertad del pecado, libertad de la mentira y del engaño, libertad de la falsa enseñanza, libertad del error, libertad del enfriamiento espiritual, libertad, ¿verdad? de cometer errores como hijos de Dios. Y bueno, la palabra de Dios nos hace libres en nuestras vidas, ¿verdad? Recordamos que este pasaje fue dicho a judíos que habían creído en él. Aunque usted no sea un judío, si usted es un hijo de Dios, la palabra aplica a usted. Y usted, ¿verdad? Puede
decir este versículo, yo puedo tenerlo para mi vida. La Biblia dice que si yo conozco la verdad me va a hacer libre. Y bueno, la única cosa que puede, ¿verdad?, hacer la verdad no es más que darle libertad en su vida. Y bueno, queremos esto para todos. Queremos esto para la gente que nos escucha, que tal vez no conoce del camino que le puede llevar a la vida eterna. Y bueno, también para aquellos que ya son hijos, que ya son pueblo, que ya son nación de Dios, para que ellos también puedan caminar en la verdad y encontrar la verdad día a día. Como seres humanos no podemos darnos el lujo de decir yo tengo la verdad absoluta, yo estoy bien en todas las cosas, no necesito más verdad. Como seres humanos sabemos que somos imperfectos y que podemos tener errores en lo que creemos, en lo que entendemos, errores en nuestra práctica, en nuestra vida diaria, y seguro que lo tenemos, ¿verdad? Porque no somos perfectos. Y bueno, pues esta palabra, la Biblia, nos trae la libertad, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y bueno, pues es un gusto estar en el programa para una vez más compartir esta verdad que nos trae libertad. Es para mí de verdad que un gozo cada martes al menos tomar este poquito de nuestro tiempo para poder compartir con ustedes. La semana pasada terminé bien rápido, nada más tomé la mitad del tiempo que normalmente tomo porque estaba un poquito enfermo y no podía continuar, pero pues como ya estoy bien el día de hoy, bueno, pues ya voy a tomar ahora el tiempo que quité la semana pasada. ¿Cómo ven, hermanos? No se crea, hermano, pero mire que vamos a tomar este tiempo normal, y bueno, esperamos en Dios ser de bendición a su vida, no por lo que nosotros podamos decir, pero por lo que usted pueda encontrar en la palabra de Dios. Y bueno, yo sé que muchos de ustedes tal vez están trabajando, están haciendo limpieza en su casa, están ocupados, pero mientras están haciendo alguna cosa, ustedes pueden escuchar esta enseñanza. Y bueno, yo voy a estar leyendo los pasajes, ¿verdad? Y si usted tiene la oportunidad de venir a su Biblia y abrirla y leer los pasajes, pues será de bendición. Pero si no tiene ese tiempo o tiene sus manos ocupadas, bueno, pues pues le invito solamente a escuchar, ¿verdad? Estamos hablando desde hace ya mucho tiempo, ¿verdad? Muchas semanas atrás, de un capítulo de la Biblia muy largo, que es el Salmo 119. Y bueno, estamos yendo de sección por sección, de parte por parte, acorde a las letras del alefato hebreo. Y bueno, ya vamos muy avanzados. Yo creo que ya estamos prontos en unas semanas más. Vamos a terminar. Y bueno, vamos a estar hablando hoy, ¿verdad? Igual del mismo tema, ¿verdad? Este tema de consejos que traen resultado. Todo consejo trae un resultado. Toda decisión trae un resultado. Toda búsqueda trae un resultado. Por ejemplo, cuando leemos en la Biblia, cuando dice pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, ¿verdad? Y Dios nos está hablando acerca de esto, y a veces lo entendemos del lado de pidamos a Dios, busquemos a Dios y toquemos y Dios va a abrir. Pero también, hermanos, si usted lo mira del otro lado de la moneda, Dios también nos está enseñando, hermanos, las consecuencias de lo que sucederá si nosotros, ¿verdad?, buscamos lo incorrecto. Si yo busco el mal, si yo busco el placer en esta vida, mire que yo voy a encontrar lo que yo estoy buscando, ¿verdad? Y voy a encontrar la consecuencia de lo que yo estoy buscando. Si usted toca, ¿verdad?, al mal, usted toca al camino incorrecto, usted va a recibir lo que usted está buscando, ¿verdad? Mucha gente busca su propio mal y cuando lo encuentra, ¿verdad?, se arrepienten y tienen las consecuencias, ¿verdad? Y a veces hay tristeza, pero la Biblia nos enseña, hermanos, que lo que tú busques, tú lo vas a encontrar. Si tú buscas el bien, vas a encontrar el bien. Si tú buscas el mal, tú vas a encontrar el mal igualmente. Entonces, cuando leemos el Salmo, hermano, vemos en la Biblia consejos de Dios que traen resultados buenos para nuestras vidas, resultados agradables para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque somos pueblo de Dios y Él nos quiere dar una vida victoriosa. Ahora, cuando hablo de eso, no estoy hablando de que tú no vas a tener problemas o necesidades o no vas a pasar por tribulaciones, pero vas a estar en el camino correcto, vas a estar en la voluntad, vas a ser exitoso espiritualmente o exitoso acorde a lo que Dios quiere que tú seas exitoso. Y bueno, hermanos, estos consejos de Dios obviamente traerán resultados correctos, ¿verdad? Y sabemos que cuando seguimos a Dios, aún Dios nos advirtió, no va a ser fácil,
¿verdad? Y tendremos estos resultados, ¿verdad? Pero estamos en Dios, estamos en la verdad y sabemos que las cosas van a estar bien porque Dios está con nosotros. Y bueno, hermanos, recordando como cada semana, ¿verdad? El Salmo 119 está dividido en secciones, en letras del alefato hebreo, y el principio de todo nos da la base de este salmo, ¿verdad? El principio de todo está en la sección de Aleph, ¿verdad? Aleph es referencia a Dios, ¿verdad? Aleph, la letra Aleph del alefato hebreo, y nos recuerda, hermanos, que el principio de todo es Dios. Y también Dios nos recuerda en este salmo, ¿verdad? ¿De qué se trata todo esto? Y nos habla acerca del camino. Dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Dios nos ha trazado un camino para andar y es el camino de la ley de Dios, ¿verdad? Y nos habla también más adelante, como siempre lo decimos, y lo decimos siempre para quienes tal vez no han escuchado antes, nada más a manera de introducción, ¿verdad? Que este camino no se sigue más que con el corazón, o no debe ser seguido más que con el corazón. Dios siempre ha querido que su pueblo tenga su ley en su corazón. Es lo que dice a la Biblia acerca del nuevo pacto, ¿verdad? Como dice Hebreos, ¿verdad? Como dice Jeremías, ¿verdad? Y otros pasajes. Dios quiere que pongamos su ley en nuestro corazón. Es el deseo de Dios. No estoy diciendo que no sirve de nada, pero es, hermanos, de poco fruto el que nosotros sigamos a Dios sin amor, sin deseo, que sigamos a Dios, ¿verdad? Por tradición, por enseñanza, por simplemente costumbre, pero que no tengamos un corazón correcto para amar a Dios y para seguir en sus caminos. Dios quiere que quien le siga con el corazón. Así que si usted se llama cristiano, usted dice llamarse hijo de Dios, usted dice llamarse salvo, redimido, comprado, adquirido, como usted le quiera llamar, si usted dice llamarse ese tipo de persona, usted necesita tener un corazón correcto para agradar a Dios. Usted necesita tener un corazón que agrade a Dios y simplemente, hermanos, haga las cosas porque usted le ama y usted quiere vivir una vida acorde a su voluntad, acorde a su ley, sus mandamientos, acorde a lo que Él dejó escrito como su palabra para la vida de aquellos que vienen a la fe como nosotros lo hemos hecho. Y bueno, estamos entrando hoy, como le dije, a una nueva sección que es una nueva parte como cada semana. Y hoy, hermano, nos toca los versículos del 137 al versículo 144, ¿verdad? Y sobre la letra que se llama Tzade, ¿ok? Tzade, ¿ok? Versículos 137 al 144. Y luego después de esta semana vamos a tener 4 semanas más y vamos a terminar estas enseñanzas acerca del Salmo 119. Y bueno, vamos a leer la parte de la letra Tzade, ¿ok? Que es 137 al 144. Como cada semana damos una pequeñita información acerca de cada letra, ¿verdad? Del alefato hebreo, de la que nos toca para poder conectar esas cosas, esos significados, ¿verdad? Con los versículos que vienen a continuación, que es algo muy maravilloso, como Dios en cada pequeño detalle de la Biblia nos enseña, ¿verdad? Hasta en los números en la Biblia, en tantas cosas, nos enseña Dios tantas bendiciones, tantos principios para nuestra vida, mandamientos, entre otras cosas. Y bueno, esa sección está bajo la letra Tzade, y bueno, encontramos que esta letra, ¿verdad? Si usted investiga, ¿verdad? En libros o usted investiga en información de colegios bíblicos, ¿verdad? Encontrará información muy similar, ¿verdad? Y usted va a encontrar, hermano, que la letra Tzade hace referencia, ¿verdad? Si usted mira la figurita cómo es, ¿verdad? Hace referencia a un anzuelo, ¿verdad? A un anzuelo, ¿verdad? Como por ejemplo el que se usa para cazar, ¿verdad? Tal vez peces para pescar, ¿verdad? Y bueno, también hace referencia a cazar, obviamente, ¿verdad? A cazar algo, a tomar algo, a pescar algo. Y nos habla sobre la atracción, ¿verdad? Cuando alguien un pez es ahora sí que pescado, ¿verdad? Con un anzuelo, ¿verdad? Es, bueno, jalado por ese anzuelo, es atraído, ¿verdad? Por ese anzuelo. Y bueno, esta letra nos hace referencia a eso. Y eso nos recuerda, hermanos, a que la palabra de Dios es como un anzuelo. Recordamos que Dios nos mandó a ser pescadores de hombres, ¿verdad? Y a pescar, ¿verdad? A personas, ¿verdad? Que puedan venir a la verdad. Y bueno,
la palabra de Dios es quien lo hace, el Espíritu Santo es quien lo hace, simplemente somos como un instrumento de Dios, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios es como un anzuelo. Aquellos que no, ¿verdad? Que no tienen la vida, ¿verdad? Pueden ser atraídos a la vida y recibir, ¿verdad? Una nueva vida, ser transformados, ser resucitados por la palabra de Dios a través de, primeramente, la salvación y después a través de seguir en su camino. Entonces, recordamos en esta sección acerca de su palabra, cómo su palabra, los justos, los que somos salvos, somos atraídos, o deberíamos, hermanos, de ser atraídos por su palabra, deberíamos de ser casados, ¿verdad? Deberíamos de ser atraídos, tener deseo por su palabra, por la palabra de Dios. Debemos de tener un vivo deseo, un amor genuino por la palabra de Dios, ¿verdad? Un deseo por agradarle, por buscar su palabra, por leerla, por meditar en ella, ¿verdad? Y tener ese tiempo, ¿verdad? Para la palabra de Dios. Entonces los justos somos atraídos por la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando nosotros nos atrae más, ¿verdad? Otra cosa, ¿verdad? Que la palabra de Dios, entonces, ¿verdad? Cuando tenemos que escoger en nuestro tiempo si la palabra de Dios o otra cosa, ¿verdad? O podemos poner en nuestra lista de cosas que más nos gustan, ¿verdad? Otras cosas antes que la palabra de Dios, entonces no tenemos atracción por la palabra de Dios, entonces podemos decir que estamos en problemas espirituales, no tenemos una sed y un deseo, ¿verdad? Por la palabra de Dios. Recordamos que el salmista nos habla en otros capítulos de Salmo, cómo él tenía sed, ¿verdad? Cómo él tenía ganas, tenía deseo por la palabra de Dios. Y no nada más, hermanos, como él dice, como unas veces él dice, ¿verdad? Por la palabra de Dios y el punto de las promesas de Dios. Pero muchas veces, hermanos, por ejemplo, en este Salmo 109 vemos cómo él habla de que tenía sed, tenía un deseo, tenía un vivo celo, un anhelo por los mandamientos, ¿verdad? Normalmente una persona, ¿verdad? En su juicio cabal no tiene deseo, ¿verdad? Por los mandamientos, ¿verdad? Y me refiero a esto, por ejemplo, seguir las reglas, seguir los lineamientos, ¿verdad? No tenemos un vivo deseo cuando recibimos reglas nacionales, ¿verdad? Cuando recibimos reglamentos de nuestros gobiernos. No es como que nos gustaría hacer lo que nos digan, ¿verdad? No es como que nos deleitamos en ir a la velocidad que se nos ha pedido en las carreteras, ¿verdad? Pero mire que un hijo de Dios, hermano, debe sentir una atracción, como el salmista dice, por el mandamiento. Una atracción por la prohibición, una atracción porque un deseo por lo que Dios ha dicho esto, no. Y deberíamos de realmente estar gozosos y decir, yo quiero esas prohibiciones de Dios, yo quiero esas promesas de Dios igualmente, ¿verdad? Pero no nada más en el área de la promesa, pero también en el área del mandamiento. El salmista nos dice muchas veces, yo quiero, ¿verdad? El mandamiento, yo anhelo el mandamiento, anhelo la ley de Dios, ¿verdad? Que son los límites de Dios para mi seguridad. Y bueno, vamos a empezar a leer el versículo 137. Voy a leer 2 versículos para empezar con la parte de los versículos, que es el versículo 137 y 138, que nos dice la Biblia así. Quiero que usted me escuche ahí en su lugar. Y dice la Biblia así. Dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Y mira, que nos habla primeramente acerca de que Dios es justo, ¿verdad? Y obviamente todos sabemos y todos entendemos esto, todos podemos decir amén a esto. Dios es un Dios justo, ¿verdad? No hay injusticia en él. Cuando leemos, ¿verdad? La ley de Dios, por ejemplo, el Antiguo Testamento, o leemos el Nuevo Testamento, ¿verdad? Cuando Pablo habla acerca de asuntos muy fuertes, acerca de las iglesias, y habla acerca de muchos puntos que tal vez serían muy fuertes para muchas personas, o cuando leemos en la ley de Dios, en el Antiguo Testamento, cómo Dios decía que alguien que quebrantaba ciertos mandamientos tenía que ser sometido a ciertas cosas, ¿verdad? Y a veces podríamos pensar incorrectamente acerca de esto. Pero recuerda, hermano, que Dios es un Dios justo. Todo lo que Dios mandó, aún desde un principio, ¿verdad? Cualquier aspecto que Dios haya dicho, quien haga esto recibirá esto, o el castigo de este pecado será esto, ¿verdad? Mire, cualquier suceso que Dios haya permitido, que Dios haya hecho, haya dicho como mandamiento en la Biblia, ¿verdad? Es algo justo, porque Dios es justo. Cuando Dios te prohibió ciertas cosas para ingerir, para tomar o para comer,
Cuando Dios te prohibió, ¿verdad?, ciertas cosas para vestir, cuando Dios te prohibió ciertas cosas por hacer en ciertos días o ciertas cosas, ¿verdad?, por no hacer a tu prójimo o hacer hacia tu prójimo. Cuando Dios te prohibió ciertas cosas acerca de tu apariencia exterior, acerca de tu corazón, acerca de tu vida cotidiana, las cosas más simples y sencillas. Recuerda, Dios es justo. Cuando Dios, ¿verdad? Por ejemplo, leemos versículos que a lo mejor ni entendemos y los dejamos pasar por alto, ¿verdad? Pero hay versículos tan maravillosos en la Biblia, ¿verdad? Que tal vez tú dirás, pero ¿para qué Dios pidió esas cosas, verdad? Mire, nada más recuerde algo, hermano. Dios es un Dios justo. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Cuando usted lee la ley de Dios, hermano, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, ¿qué piensa usted acerca de eso? ¿Usted piensa que eran rectos sus juicios o que son rectos sus juicios? Que hasta hoy en día podemos decir es recto, es un juicio recto porque es la palabra de Dios. Bueno, el salmista creía en esto. Creía que sus juicios son rectos, ¿verdad? Y es algo que deberíamos de creer. Cuando leemos, ¿verdad?, acerca de la palabra de Dios y los juicios, cómo Dios, ¿verdad?, juzga y los juicios de Dios, ¿verdad?, hacia el pecado o hacia ciertas cosas, incluso castigos de Dios, debemos de recordar, Dios es un Dios justo. Dios no es como nosotros, ¿verdad? Muchas veces castigamos a nuestros hijos y a veces, ¿verdad?, lo hacemos de una manera injusta. A veces no tomamos en consideración factores que tal vez podrían haber sido importantes para que tú no castigues a tu hijo o que tú le castigues, ¿verdad? O a lo mejor tú castigas más severamente de lo que necesitaba ese castigo. A veces hacemos esas cosas como padres, ¿verdad? Pero mire, hermano, Dios no es así. Dios es un Dios justo y Él nos dice, justo eres tú, oh Jehová, y rectos son tus juicios, ¿verdad? Qué maravilloso cuando leemos la Biblia y encontramos que los juicios de Dios realmente son rectos. Dice, tus testimonios que has recomendado son rectos y muy fieles. Fíjese, tus testimonios que has recomendado. Dios nos ha dado, ¿verdad?, instrucciones. Son recomendaciones de Dios. Son los testimonios de Dios. Él nos ha dicho, ¿verdad?, qué hacer y qué no hacer. Mire, Él es más sabio que tú. Si Él ha dicho algo es porque Él tiene una razón importante. Él sabe, Él es tu creador, Él conoce tu cuerpo, Él conoce tu vida, Él conoce, ¿verdad?, las cosas que causan el desobedecer. Y la Biblia dice que sus testimonios que Él nos ha recomendado, que Él nos ha dado, son rectos y muy fieles. Deberíamos de pensar de la palabra de Dios esto, que su justicia y su rectitud, ¿verdad?, es correcta, ¿verdad? Dios es justo y es recto en sus mandamientos, ¿verdad? Y que Dios, ¿verdad?, nos ha dado estos testimonios, ¿verdad?, que son rectos y son fieles. Mire, hermano, que cuando hablamos de la fidelidad de Dios, no nos queda más que decir que Dios es un Dios de gracia, ¿verdad? Tenemos que reconocer que cuando Dios nos da su palabra, cuando Dios nos ha dado sus mandamientos, nos ha dado su ley, tenemos que recordar, hermanos, que en estos mandamientos encontramos la gracia de Dios. Cuando Dios te prohíbe ciertas cosas por hacer, es por la gracia de Dios, porque Dios es un Dios de gracia, ¿verdad? Los mandamientos no están peleados con la gracia de Dios, ¿verdad? No es que tú vas a escoger o la ley o la gracia, no es esto, ¿verdad? La Biblia nunca dice que la ley y la gracia son enemigos, ¿verdad? La ley de Dios son sus mandamientos, ¿verdad? Y debemos de sobrellevarlos recordando que esos mandamientos de Dios, esa palabra de Dios, ¿verdad?, está llena de gracia. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado estos mandamientos porque Él quiere protegernos, ¿verdad? Él quiere que nos vaya bien, ¿verdad? Él nos ha pedido ciertas cosas porque Él nos ama y es un Dios de gracia, ¿verdad? No deberíamos de ponerlos en un ring para pelear, porque Dios, ¿verdad?, a través de estos mandamientos, a través de su palabra, nos ha dado palabras que son de gracia. Sus testimonios son rectos y son fieles. Dios es fiel con sus mandamientos, con sus testimonios. Él es un Dios fiel. Él quiere protegernos y Él quiere cuidarnos. Entonces miramos cómo Dios nos enseña, ¿verdad?, la justicia y la rectitud en su palabra y cómo su gracia, ¿verdad?, su fidelidad se manifiesta a través de ella. Ahora mire qué dice el versículo 139, 140 y 141. Dice la Biblia así: mi celo me ha consumido,
Dice, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. La semana pasada estábamos hablando acerca de que el salmista está hablando sobre las lágrimas, ¿verdad? Que sus lágrimas, ¿verdad? Corrían por sus mejillas, porque él veía personas que no guardaban su ley. Dice, déjenme buscarlo rápidamente, dice, ríos de agua descendieron de mis ojos, ya le cambié un poquito. Dice, porque no guardaban tu ley. Ríos de agua descendieron de mis ojos porque no guardaban tu ley. Y hermanos, qué interesante cómo el salmista nos habla acerca de cómo él tenía sentimientos acerca de quienes no guardaban la ley de Dios. Él tenía tristeza, él tenía compasión por aquellos que simplemente decidían ignorarla, invalidarla, hacerla a un lado de la ley de Dios. Y ahora él nos dice, ¿verdad?, que él tiene celo porque sus enemigos se habían olvidado de sus palabras. Eso quiere decir que habían personas en los que eran considerados como enemigos del salmista. Eran personas que sabían acerca de las palabras de Dios, pero que simplemente decidieron olvidarlas. Y más allá de eso, eran enemigos, ¿verdad? Y él dice, mi celo me ha consumido. Y es algo muy, muy tremendo, ¿verdad? Como la Biblia dice, cuando vemos, por ejemplo, las palabras de Cristo, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios, cuando vemos cómo Cristo, ¿verdad?, Él purificó el templo. Ahora vemos la importancia del templo para el Señor Jesucristo, ¿verdad? Muchas veces pensamos, el templo no sirve para nada ya, ¿verdad? No necesitamos un templo, ¿verdad? Y yo entiendo, ¿verdad?, que estamos en un tiempo en el que no tenemos un templo. Pero mire, al Señor Jesucristo le importó, ¿verdad? Le importó, ¿verdad?, cómo la gente estaba viviendo de una manera incorrecta o haciendo cosas incorrectas en el templo. El problema no era el templo de Dios. El problema era la gente que había torcido la palabra de Dios y había cambiado el mandamiento de Dios y habían hecho de la casa de su padre, ¿verdad? Habían hecho de el templo un lugar de negocio. Entonces, hermanos, vemos cómo a él importaba el templo, ¿verdad? Cómo él tenía amor por el templo, ¿verdad? Donde la gente venía, ¿verdad? Y nos habla el milenio acerca de asuntos como ¿verdad? Asuntos de que las naciones vendrán y adorarán y traerán ofrendas y celebrarán las fiestas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y vemos cómo en el milenio se van a restaurar muchas de estas cosas. Pero mire, hermano, que el Señor tuvo celo, ¿verdad? Y vemos cómo él, ¿verdad?, tiró las mesas, ¿verdad? Sacó a mucha gente. ¿Por qué? Porque tenía celo por la casa de Dios, por el templo, ¿verdad? Y aquí vemos una vez más algo similar, ¿verdad? El salmista dice, mi celo me ha consumido, porque mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Y eso es lo que nos debería de conmover, hermanos, de traer a celo, de traer a tristeza, a compasión, a muchos sentimientos que son del lado bueno, correcto. Cuando miramos que la gente, como dice la Biblia en el versículo 136, vemos que él tenía ese sentimiento por la gente que había olvidado los mandamientos de Dios, la ley de Dios. Y vemos aquí también el decir que él decía que se habían olvidado una vez más de la ley. Y hay otros pasajes que hemos estudiado antes donde igual él habla de quienes conocían la ley de Dios y la habían simplemente olvidado. Y bueno, ¿qué punto más tremendo y más importante para nosotros? Que no olvidemos la ley de Dios, que no la hagamos a un lado, que no la consideramos como algo que no importa, que es anulado, que es eliminado, que no es necesario para nosotros. Mire que su palabra es importante, su palabra es necesaria para nuestras vidas. Y vemos al salmista diciendo que él tenía celo, él tenía compasión, tristeza por aquellos que habían olvidado la ley de Dios. Y luego nos dice el versículo 140, dice, sumamente, no lo terminé de leer, dice, pura es tu palabra y la ama tu siervo. Pequeño soy yo y desechado, mas no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces miramos aquí, en medio de estos tres versículos, la manifestación, ¿verdad? De la expresión más bien, de amor, ¿verdad? Del salmista acerca de su palabra, la palabra de Dios. Y él habla una vez más de la pureza de la palabra de Dios. Su palabra es pura, su palabra no cambia, su palabra es eterna, su palabra no tiene error, ¿verdad? Y dice, su palabra es pura, ¿verdad? Y la ama tu siervo. Debemos amar su palabra porque su palabra es pura. Pero mire el versículo 139 y 41 que ya leímos.
el primero y el tercero, ¿verdad? Que leímos ahorita en este momento, y nos habla acerca de dos diferentes lados, ¿verdad? Unos que han olvidado su palabra y otros que no han olvidado su palabra. El salmista dice, mis enemigos se olvidaron de tus palabras. Y él dice, por el otro lado, dice, no me he olvidado de tus mandamientos. Y vemos aquí un contraste, ¿verdad? Como entre el recuerdo, el recordar y el olvidar. Entre el recordar, tener presente, y el olvido de los mandamientos de Dios. Y mire, son dos lados muy, muy opuestos, obviamente, ¿verdad? Hay un versículo en la Biblia que nos enseña, que dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y Dios nos enseña, hermanos, que no hay un lugar intermedio, ¿verdad? Para poder servir a Dios. Hay dos lados, ¿verdad? El que es con Dios y el que es contra Dios. Entonces vemos aquí, hermanos, igualmente, quienes han olvidado y quienes no han olvidado sus mandamientos. Ahora, la pregunta para nosotros sería el día de hoy, ¿de qué lado estamos? ¿Estamos del lado de quienes hemos olvidado su ley? Que hemos dicho, no, pues yo no la necesito memorizar ni recordar, ¿verdad? Y ni sabemos nada de la ley de Dios, ¿verdad? No sabemos nada de la Biblia en muchas áreas, ¿verdad? No sabemos nada de ciertas cosas que Dios nos ha pedido, ¿verdad? De mandamientos. ¿Por qué? Porque hemos decidido olvidarla de muchas maneras cuando nosotros no tenemos la iniciativa de reunirnos como iglesia, cuando no tenemos, ¿verdad?, la iniciativa de pasar tiempo con la Biblia cada día. Tenemos hoy en día, hermanos, tantos recursos para poder tener contacto con la Biblia. Tenemos videos de enseñanzas, tenemos audios, ¿verdad?, para poder escuchar la Biblia. Podemos oír la Biblia durante muchos tiempos en nuestro día. Podemos leerla, podemos leer la Biblia en un libro interactivo en internet. Hay tantas maneras, hermanos, en que podemos tener tiempo con la palabra de Dios, pero hoy en día estamos olvidando más la ley de Dios que no olvidándola, como dice el salmista. La pregunta para usted sería, hermano, ¿qué está haciendo usted con la palabra de Dios? ¿Usted está olvidándola o usted está recordándola, no la ha olvidado? Y mire, hermanos, se trata de esto, de que nosotros decidamos no olvidar la palabra de Dios. Recordamos, hermanos, que lo he dicho varias veces en estas enseñanzas, que una de las características del anticristo, una de las metas del anticristo es, dice la Biblia en Daniel, que él cambiará los tiempos y la ley. Ahora, el diablo quiere hacer esto. El diablo quiere que eliminemos la ley de Dios. Recordamos que, digamos, bueno, el anticristo no está aquí todavía, pero la Biblia dice en 1 de Juan, que Juan dijo que el espíritu del anticristo ya estaba en el mundo desde ese tiempo. ¿Por qué? Bueno, el anticristo quiere eliminar la ley y cambiar los tiempos de Dios. Entonces, cuando recordamos estas cosas, estamos dándonos cuenta, el espíritu del anticristo, el espíritu del enemigo, quiere cambiar la ley de Dios. Entonces, aquí vemos dos contrastes, alguien que ha olvidado los mandamientos y alguien que no ha olvidado. La pregunta es, ¿usted ha decidido olvidar los mandamientos? ¿Usted ha decidido escoger qué mandamientos quiere recordar y ha desechado otros que no quiere recordar? A veces estamos viviendo en pecado y simplemente decidimos quitar esos mandamientos que nos reprenden porque sabemos que son en contra de lo que estamos haciendo. Entonces Dios nos enseña, ¿verdad?, que un contraste entre olvidar y no olvidar. Ahora, ¿de qué lado usted quiere estar? ¿Usted quiere olvidar los mandamientos de Dios? ¿O usted quiere no olvidarlos, recordarlos y tenerlos conscientes? Y la clave de todo esto yo creo que está en el versículo anterior al versículo cuando dice el salmista, no me he olvidado. Y él dice que él ama, dice, sumamente pura es tu palabra y la ama tu siervo. Y nos habla del amor. Y luego nos dice, ¿verdad?, que no se ha olvidado sus mandamientos. Yo creo que la clave de todas las cosas es el amor, ¿verdad? La clave de todas las cosas es el amor. Ahora, no quiere decir que si yo tengo amor, ¿verdad?, no tengo que hacer nada, ¿verdad?, porque el amor se manifiesta en los hechos. Recordamos que Cristo dijo que la base de todo, la ley y los profetas, ¿verdad?, está ahí, ¿verdad? Está en amar a Dios y amar a tu prójimo. No quiere decir que yo tengo que eliminar todo lo demás, porque si yo elimino todo lo demás y digo, bueno, hay que amar a Dios y a mi prójimo, ¿cómo yo voy a saber cómo amar a Dios y cómo amar a mi prójimo? ¿Verdad? Bueno, tenemos la Biblia
que nos enseña, ¿verdad? Porque hoy en día entonces tenemos muchas formas de pensar de cómo se ama a Dios y cómo se ama al prójimo, y cada grupo llamado cristiano tiene su manera de interpretarlo, ¿verdad? Y hay nuevas ideologías, ¿verdad? Acerca del amor a Dios y al prójimo hoy en día, metidas en las iglesias, ¿verdad? Y están promoviendo y provocando asuntos que no son agradables a Dios. Entonces, hermano, cuando decimos que el amor es la base de todo, recordamos que es la base de todo, significa que hagamos todo con amor, pero esto no elimina, no quita nada de la palabra de Dios. La palabra de Dios sigue siendo eterna, sigue siendo permanente y sigue siendo, hermanos, nuestra regla, pero todo tiene que ser en base al amor. Si yo no amo a mi prójimo, nunca voy a cumplir los mandamientos de Dios acerca del amor al prójimo. Si yo no amo a Dios, nunca cumpliré los mandamientos de Dios acerca de amar a Dios, ¿verdad? Es la base de todas las cosas. Por eso el salmista dice, tu siervo la ama, tu palabra, y dice, no me he olvidado de tus mandamientos. Entonces, tal vez el punto aquí es que, hermano, el amor nos ayudará, ¿verdad? A no desechar, a no olvidarnos de su palabra. Mire que dice más adelante, versículo número 42. Tenemos 3 versículos más. Voy a hacer algo, voy a poner el versículo 42 y 44 y luego voy a ir al versículo 43, ¿ok? Vamos a leer ahorita 42, 44, dice la Biblia así. Dice, tu justicia es justicia eterna. Dice, y tu ley, la verdad. Luego dice, justicia eterna son tus testimonios. Dame entendimiento y viviré. Mire qué interesante, hermanos, aquí lo que nos dice la Biblia. Nos habla de que, una vez más, la justicia de Dios, que ya leímos acerca de esto, ¿verdad? De la justicia de Dios en el primer versículo. Y los primeros 2 versículos nos habla de la justicia de Dios y la fidelidad de Dios. Y una vez más aquí nos dice la Biblia que su justicia es justicia eterna. Entendemos que la fidelidad de Dios está relacionada con muchas cosas, ¿verdad? Con la eternidad. Igualmente. Y vemos aquí que la justicia de Dios es eterna, ¿verdad? Cuando hablamos de esta justicia, estamos hablando de su palabra, ¿verdad? Recordamos que este salmo habla del mandamiento de Dios, de la ley de Dios. Y aquí nos dice que su justicia es eterna. Una vez más, la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? La Biblia dice que su palabra, desde antes que el mundo existiera, estaba en el cielo con Dios. Su palabra es eterna, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de la palabra de Dios, cuando hablamos de sus mandamientos, de su ley, entendemos que sus mandamientos son eternos. Sus mandamientos no tienen vigencia, no tienen fecha de caducidad, no cambian, ¿verdad? Dios no va a cambiar lo que Él ha dicho que es pecado de una generación a otra o de un tiempo a otro, ¿verdad? Si Dios dijo que era pecado desde Génesis, será pecado hasta hoy. Si Dios dijo que no era pecado, entonces no será pecado hasta hoy tampoco, ¿verdad? Pero no podemos decir que antes sí algunas cosas eran pecado y ahora ya no son pecado, ahora en el tiempo de que ya vino Cristo, ahora ya no es pecado. No podemos decir eso. ¿Por qué? Porque Dios no cambia en cuanto a lo que Él llama pecado. Si Él ha dicho que no a una cosa, hoy dice que no a esa cosa. Si Él ha dicho que sí a una cosa, Él dice que sí a esa cosa, hoy en día también. Entonces vemos aquí, hermanos, que su justicia es eterna. Él no cambia lo que Él ha llamado pecado. Si Él llamó el adulterio pecado, Él seguirá siendo pecado. Y muchas cosas más en la Biblia, ¿verdad? Dios no cambia en su justicia, es eterna. Todos los mandamientos que Dios nos ha dicho en la ley de Dios, esto no se hace. No lo hagas. ¿Por qué? Porque su justicia es eterna. Cuando leemos la palabra de Dios, recordamos que su ley es la verdad. No podemos decir cierta parte de la Biblia, solamente el Nuevo Testamento es la verdad y solamente ahí están mis mandamientos, porque tenemos que entender que tenemos un libro entero, ¿verdad? Y este libro es la palabra de Dios y en este libro encontramos la ley de Dios, sus mandamientos que nos enseñan que su ley es la verdad y nunca dejará de ser la verdad. Su justicia es justicia eterna. Si la ley de Dios no es eterna y ha tenido una fecha de caducidad, entonces yo puedo decir que todo lo que Dios llamó eterno también tiene fecha de caducidad. Entonces no podemos, ¿verdad?, hacerlo de esta manera. La Biblia nos enseña que su ley es eterna, su ley es la verdad y tenemos que confiar en ella para siempre. Tenemos un libro, hermanos, la palabra de Dios en nuestras casas. Y este libro, hermanos, nos enseña, ¿verdad?, el camino de Dios. Y ese libro es un libro que nunca, ¿verdad?,
dejará de ser aplicable en nuestros tiempos, ¿verdad? La Biblia trasciende generaciones, ¿verdad? Y qué maravilloso, ¿verdad? Que a veces el mundo se encuentra en situaciones donde podemos aplicar la ley de Dios y entender más, ¿verdad? Más claramente lo que Dios, ¿verdad? Quiere para nosotros en ciertas circunstancias de la vida. Y mire, hermano, entendamos esto. Dios nos dejó su Biblia para que podamos leerla y podamos aplicarla acorde a nuestro tiempo, ¿verdad? No podemos decir que vamos a aplicarla acorde al tiempo antiguo, ¿verdad? Pero muchas veces podemos acomodarla a nuestro tiempo, ¿verdad? Y entendiendo el significado de ese mandamiento. Muchas veces cometemos errores al interpretar mandamientos de Dios, ¿verdad? Por ejemplo, cuando Cristo vino a la tierra, ¿verdad? Alguna vez he dicho esto, cuando Él estaba diciendo, oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? Y el Señor no estaba cambiando la ley de Dios, sino estaba explicando la realidad de la ley de Dios, lo que siempre debería haber significado la ley de Dios, e incluso, ¿verdad? Corrigiendo errores de enseñanzas de la religión de ese tiempo acerca de la palabra de Dios. Como hoy en día, ¿verdad? Podríamos tener errores en lo que enseñamos, en ciertas cosas, ciertos mandamientos, ¿verdad? Y el Señor quiere que corrijamos, que hagamos las cosas de la manera correcta, ¿verdad? El Señor, por ejemplo, dijo, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Dios nunca dijo eso, ¿verdad? Pero quienes habían enseñado, tal vez la tradición, la enseñanza les había dicho esto, pero Él dice, no, pero la Biblia nos enseña esto, ¿verdad? Y lo que Dios quiere, ¿verdad? Es recordarnos que su ley es eterna, su palabra siempre será la verdad. Y luego leímos ya también ese versículo, justicia eterna son tus testimonios. Repite una vez más que su palabra es justicia y que es eterna. Una vez más, ¿lo eterno tiene fin? No, lo eterno es para siempre. Entonces confiamos en que cuando Dios nos dice que algo es eterno, quiere decir que es eterno, que es para siempre. Y luego nos dice, dame entendimiento y viviré. Cuando tenemos este entendimiento, hermanos, entendemos lo maravilloso que es su palabra y entendemos que sus mandamientos son para nosotros, para nuestro bien. Entendemos que su palabra nos ayuda a recordar que hay, ¿verdad? Que hay un límite, ¿verdad? Para ciertas cosas en esta vida, para agradar a Dios, para vivir en santidad. Entonces, hermanos, vivimos bajo su palabra, agradamos a Dios, ¿verdad? Y este entendimiento de la palabra de Dios nos lleva a la obediencia y esta obediencia nos trae vida. Recordamos cuando leemos la palabra de Dios que nos dice que la ley de Dios tiene, al menos yo puedo recordar en tres funciones. Nos enseña el pecado, nos trae bendición o vida, no me refiero a vida eterna, ¿verdad? Cuando obedecemos, y nos trae castigo o maldición cuando la desobedecemos. Entonces el salmista dice, tu ley es la verdad, permíteme entenderla para que yo pueda vivir. Por eso en el Salmo también, en el principio él dice, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El salmista quería entender la palabra de Dios y él quería que Dios le dé entendimiento para poder comprender cada aspecto de la palabra de Dios y él pudiera vivir. Y honestamente, hermano, como seres humanos muchas veces no entendemos a veces el porqué de ciertas cosas que Dios nos ha pedido. Y eso es muchas veces por nuestras culturas a veces. Nuestra cultura se interpone, ¿verdad? Cuando leemos la Biblia y queremos hacer las cosas a como nos enseñaron a nosotros, ¿verdad? A veces la forma en que nosotros crecimos escuchando la palabra de Dios se interpone. A veces nuestro orgullo, ¿verdad? Nuestra soberbia. A veces es, ¿verdad? Nuestras costumbres y tradiciones. A veces son diferentes factores, ¿verdad? A veces podrían, ¿verdad? Ser simplemente malos entendidos. Y estas ciertas cosas, hermanos, nos impiden, ¿verdad? Poder cumplir los mandamientos de Dios y vivir, ¿verdad? Por ejemplo, la Biblia nos dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Que es un mandamiento con promesa. Y es un mandamiento de la ley, por cierto, la ley de Dios. Y es vigente. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es eterna, ¿verdad? Y Él nos dice que si podemos honrar a nuestros padres, tendremos larga vida. Entonces, a menos que Dios tenga un plan especial para nosotros, ¿verdad? En cierta área de nuestra vida, entendemos ese punto, ¿verdad? Pero Dios nos promete bendición cuando cumplimos ciertos aspectos de la palabra de Dios en ciertas áreas. Entonces Él dice, permíteme entender.
Seamos honestos, hermanos, y a veces no podemos entender el por qué Dios nos pide ciertas cosas, por qué Dios tiene prohibiciones en ciertas áreas y por qué no quiere que hagamos ciertas cosas y por qué sí quiere que hagamos ciertas cosas. Y a veces nuestra carne, nuestra manera de pensar, nuestras ideologías, voy a decirlo así, son un estorbo para que podamos entender. Y el salmista es honesto. Él dice, Señor, permíteme entender. Imagínese, el hombre conforme al corazón de Dios. Él está pidiendo entendimiento para poder razonar el porqué de lo que Dios pide. Y honestamente, hermanos, a veces podríamos ser necios a entender lo que Dios nos ha pedido. Y está bien, hermanos, que algunas veces pidamos, Señor, permíteme entender. Dame entendimiento para que yo pueda comprender el porqué de tus mandamientos. Y el mirar, como dice él en ese mismo capítulo, en esta misma sección, mirar cómo es justo. Todo esto que tú mandas es justo y tú sabes por qué lo pides. ¿Verdad? Tú sabes por qué lo pides, porque tú eres un Dios justo. Entonces él nos dice, permíteme entender, ¿verdad? Tus mandamientos y yo voy a vivir, ¿verdad? Y voy a vivir. Entonces cuando entendemos sus mandamientos, tenemos vida. Hoy en día se ha escuchado, por ejemplo, acerca de la pandemia del coronavirus, ¿verdad? Y se ha escuchado mucho acerca de que viene a través de un murciélago, por ejemplo, ¿no? Mucha gente dice que no, otra gente dice que sí. Y he estado algunas veces investigando un poquito acerca de esto y hay algo de información que sí confirma, ¿verdad? Que uno de los primeros animales que pudo haber ocasionado esto es el murciélago. Aunque hay otros animales que también están, ¿verdad? Considerados que también pueden ser animales que portan, ¿verdad? Pero mira qué curioso, hermano, porque Dios en su ley, Él prohibió consumir este animal. Es un animal que no es apto para que el ser humano lo consuma. No es lo que Dios quiere que se haga. Entonces, mire cómo el desobedecer los mandamientos de Dios, la ley de Dios, ocasiona problemas. Ahora, tal vez tú dirías, bueno, pues yo creo que no tiene nada de malo. Pero mire, ese es el asunto. Podemos, hermanos, recordar que Dios es más sabio que nosotros. Y si en algún tiempo Él dijo no, es por alguna razón, hermano. Es porque Él es más sabio que tú y que yo. Y Él sabe lo que es bueno y que no es bueno para nosotros. Entonces, mire que el mundo sin Dios, ¿verdad? Decide, ¿verdad? Simplemente hacer lo que quiere y tiene sus consecuencias, ¿verdad? Y tristemente a veces las consecuencias alcanzan, ¿verdad? De una manera impactante, ¿verdad? A otros que nos rodean. Entonces, hermano, vemos cómo Dios es un Dios sabio y como dice esta sección de la Biblia, sus juicios son rectos. Él es un Dios recto, Él es un Dios sabio, Él es un Dios fiel y lo que Él nos dice en su palabra, debemos de considerarlo, ¿verdad? Como algo bueno, como algo importante. Por eso el salmista dice, dame entendimiento y viviré. A veces podemos ser necios a ciertas cosas que Dios pide, ¿verdad? Y podemos decir, Señor, la verdad es que no cabe en mi cabeza cómo tú quieres que yo haga estas cosas o cómo tú no quieres que yo haga ciertas cosas, ¿verdad? Y permíteme tener entendimiento acerca de esto. Igualmente, muchas veces en llamamientos personales, ¿verdad? A cosas que tal vez no están escritas en la Biblia, pero que son cosas en las que Dios nos pide personalmente a nosotros, que sabemos y podemos escuchar la voz de Dios en nuestro corazón, ¿verdad? Y podemos decir, Dios quiere esto de mí, y tal vez no podemos entender. Podemos orar a Dios y decir, Señor, dame entendimiento. Yo quiero vivir una vida correcta, agradable. Quiero tener vida literalmente en la tierra más larga, ¿verdad? Pues podemos pedir a Dios que nos permita tener entendimiento para conocer su palabra. Ahora mire que dice el último versículo 143 y estamos casi por terminar. Dice, aflicción y angustia se han apoderado de mí, mas tus testimonios fueron mi delicia. El salmista habla acerca de que sus mandamientos son vida, son fidelidad, son libertad, son justos, deberían ser amados por nosotros. No deberíamos de olvidarnos de su ley, porque su ley es la verdad y es justicia eterna. Y vemos aquí que termina diciendo, ¿verdad? Este versículo, que sus mandamientos fueron delicia. En momentos de aflicción, como dice el salmista, aflicción y angustia se apoderaron de mí, que todos pasamos por esas cosas, momentos de angustia, momentos de aflicción, momentos en que realmente estamos en una gran agonía. Dios nos enseña, ¿verdad?, que podemos recurrir a sus mandamientos. Yo sé que tal vez es muy fácil decir esto, ¿verdad?, pero mire que Dios nos enseña en este versículo que sus mandamientos son delicia. Por eso la Biblia nos dice en el Salmo 19,
Dice que la ley de Jehová convierte el alma y es mejor que el oro y es dulce más que la miel. Mire que la palabra de Dios, hermanos, es una delicia, es dulce y nos puede traer, hermanos, consuelo en tiempo de aflicción y angustia. Y mire, no nada más cuando tengamos un poco de angustia o aflicción, pero como dice el salmista, cuando la angustia y la aflicción se ha apoderado de tu vida, entonces tú puedes recurrir a Dios y a sus mandamientos. Y estos son una delicia para aquellos que aman la palabra de Dios. Y mire qué tremendo, porque todas estas cosas nos hablan acerca de la ley de Dios, de los mandamientos, sus testimonios, sus juicios, que en general podríamos decir que son la misma cosa, la palabra de Dios. Y mire, hermano, cómo nos recuerda, ¿verdad?, en esta letra Sade, ¿verdad?, que su palabra es como un anzuelo, ¿verdad?, que nos atrae, ¿verdad? Su amor, su justicia, su fidelidad nos atrae para poder estar más cerca de Dios y venir a Él y ahora ser de Él, ¿verdad? Somos pescados, somos atraídos y venimos a Él y ahora le pertenecemos a Él. Y ahora tenemos sus mandamientos, los cuales debemos de seguir porque le pertenecemos y no somos nuestros, ¿verdad? Y bueno, qué bendición esta sección de la palabra de Dios que podemos escuchar y podemos deleitarnos en ella. Y pues gracias a Dios por su palabra. Y bueno, hermanos, con esto hemos terminado. Y una vez más, si usted nos está escuchando, tal vez usted no es cristiano, tal vez usted no es creyente de la palabra de Dios, o tal vez usted es seguidor de algún grupo religioso llamado cristiano. Yo le quiero invitar que usted medite en su vida, ¿verdad? Tal vez usted ha escuchado que usted tiene que seguir, ¿verdad?, que usted tiene que amar la palabra de Dios, pero ¿qué del asunto de su alma, verdad? Dios tiene para usted un plan, ¿verdad? Y como cada semana toma un tiempo para esto, hoy yo quiero invitarle, si usted nos escucha y usted no sabe absolutamente nada acerca de este Mesías, de Jesucristo, y acerca del Padre y su palabra, yo quiero invitarte a que tú reflexiones en tu vida. Y quiero darte el mensaje que Cristo le dio a la gente cuando Él vino, ¿verdad? Y también los apóstoles acerca del arrepentimiento. Yo quiero invitarte a que tú el día de hoy tomes una decisión, ¿verdad? Y tú reconsideres cómo es tu vida hoy, hacia dónde tú estás yendo, cómo está tu vida en relación a las cosas que tú sabes en tu corazón. Hay un sentimiento de que no están bien, de que es pecado. Y si tú tienes un arrepentimiento el día de hoy acerca de lo que tú sabes que haces mal, lo que tú sabes que Dios le llama pecado, que tal vez no te lo han enseñado en una iglesia, pero tu sentido común te hace entender, ¿verdad? Y realmente la Biblia dice que esto es la ley de Dios en tu corazón, dice Romanos. Dios te está enseñando que lo que tú has hecho está mal y que tu vida en la que has vivido tal vez está mal y que tú necesitas algo nuevo. Bueno, yo quiero invitarte hoy a que tú vengas a Cristo, al Mesías. Él murió por ti, Él dio su vida por ti y Él es la solución para tu necesidad. Él quiere que tú vengas a Él quiere darte salvación, pero Él necesita de ti algo. Él necesita que tú vengas a Él en fe y arrepentimiento. Si tú puedes tener un arrepentimiento genuino de lo que tú has hecho y darte cuenta de quién eres tú y darte cuenta de quién es Él. Tú eres un pecador y Él es santo. Tú eres un pecador que va rumbo al infierno y Él es perfecto, pero Él puede hoy limpiar tus pecados. Él puede ser tu Salvador, Él puede ser tu Dios, si el día de hoy simplemente decides venir a Él y con toda la fe en tu corazón y un arrepentimiento de tu pecado, venir a Él y ser parte del pueblo de Dios. Yo quiero invitarte que si tú decides arrepentirte de tu pecado y tú decides creer el día de hoy en Cristo, creer que Él murió y resucitó y Él es poderoso para salvar, es poderoso en su sangre para limpiar tu pecado, que hoy tú le pidas al Señor que Él sea parte en tu vida, que Él sea tu Salvador y que Él sea tu guía en la vida que tú tienes que seguir adelante. Y yo creo de todo corazón, porque la Biblia lo dice, que si tú en arrepentimiento y fe vienes a Él, la Biblia dice que Él perdonará tus pecados y Él será tu Dios y Él será tu Salvador. Y bueno, pues quiero invitarte a que tomes esta decisión. Y si tú decides tomar esta decisión, tú puedes hacerlo ahí en tu lugar, tú solo, ¿verdad? Ahí en tu casa o donde tú estás, puedes hablar con Él y ponerte a cuentas con Él y
y decirle a Él que tú tienes fe y arrepentimiento acerca de tu vida para que tú puedas tener la vida eterna con Él un día. Y bueno, hermanos, que usted que nos escucha, le animamos a meditar en esto que ha escuchado y recordar lo maravilloso que es su palabra y su mandamiento y lo necesario que es el que obedezcamos a Él como hijos de Dios y andemos en este camino que dice Salmo 119, el camino de la ley de Jehová. Y bueno, hermano, gracias por su tiempo, gracias a cada persona que nos ha escuchado. Es una bendición, una vez más, como decimos al principio, el haber dado este tiempo, ¿verdad? Que Dios nos da realmente, simplemente compartirlo con usted para enseñar y predicar la palabra de Dios en este día. La verdad que te hace libre. Si ustedes no tiene salvación, no tiene a Cristo, la verdad le puede dar salvación y vida eterna. Y si usted ya es hijo de Dios, ya es pueblo, ya es nación santa, entonces Dios le invita, ¿verdad?, a que usted indague en su palabra para que esta verdad le traiga libertad a su vida día a día. Gracias por su tiempo, hermanos. Les deseamos que tengan un buen día por allá, donde nos escuche, ahí del otro lado del mundo. Y bueno, yo ya estoy casi terminando y bueno, le agradezco mucho que nos haya escuchado, que haya tomado tiempo para estar con nosotros. Bueno, gracias por su tiempo y bueno, le deseamos un buen día y que Dios le bendiga.